Génesis capítulo 8, verso 22. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera parte de Génesis, la primera parte de este versículo dice así: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. Vamos a leerlo nuevamente. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. La sementera significa siembra, siembra y cosecha. Vamos a leer ahora Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, diga muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. He podido colocarle 3, 4 o 5 títulos a este mensaje. Y le he querido poner: dando para recibir un milagro. Pudiera ponerle 3 principios espirituales que desatan un milagro, o la ley de la siembra y de la cosecha. Vamos a llamarle dando para recibir un milagro. Y es que una de las cosas que entendemos por la palabra del Señor es que Dios está interesadísimo en provocar un milagro en la vida de nosotros. Aun cuando mucha gente ha vivido durante mucho tiempo en escasez, en austeridad, en situaciones difíciles, nunca ha sido el propósito de Dios que el pueblo de Dios viva en escasez, en austeridad, en limitaciones. Tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios personal, un Dios que dijo el salmista en el Salmo 24, verso 1, que de Jehová es la tierra, su plenitud, la tierra y todo lo que en ella habita. De manera entonces que si descubrimos a un Dios que es soberano, un Dios que posee todo cuanto existe, visible e invisible, y lo ha hecho de esa forma, lo hizo sin lugar a dudas con un propósito, y es darlo a sus hijos. Tenemos que entender que este Dios todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas que existen, nos ama. Y no solamente nos ama, sino quiere dar a nuestra vida salvación y vida eterna. La palabra del Señor nos dice allá en Juan capítulo 10, verso 10, que el diablo no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, el Hijo del Dios viviente, vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Esta vida que Dios tiene para cada hijo
y para cada hija es una vida llena de propósito. Es una vida llena de abundancia. Es una vida que provee a cada uno de nosotros todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá para todas tus necesidades conforme a tus riquezas, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando nosotros encontramos promesas como esta, no puede menos que llenar nuestro corazón de fe, llenar nuestro corazón de aliento, llenar nuestro corazón de un nuevo nivel de gloria. Y sin embargo, hay tanta necesidad en el pueblo de Dios, tanta necesidad fuera de los predios o del ámbito espiritual. Hay tanta hambre, tanta miseria, hay tantas situaciones de crisis en el hogar, en las familias, en el tiempo presente, que nos preguntaríamos: ¿dónde está ese Señor o ese Dios que tiene recursos invaluables, que tiene recursos infinitos, inagotables, poderosos, gloriosos? ¿Dónde está? Este verso en especial, cuando Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, suena maravilloso a los oídos de muchas personas. Y sin embargo, ¿cuán pocos son los que viven en esta abundancia? Basta solamente con revisar este pasaje y descubrimos que no en vano el apóstol Pablo hablaba acerca de participar en razón de dar para recibir. Y él habló sobre una administración, sobre una ofrenda, sobre algo que suplió las necesidades del apóstol, razón por la cual él pudo decir: mi Dios pues suplirá. Todas las promesas en la palabra del Señor están acompañadas con una condición. Y la mayoría de la gente ignora que todos los principios espirituales son activados por la fe de una persona que se atreve a creerle a Dios y a cumplir la condición. Siempre ha sido así. El mismo Señor, para poder llevar hijos a la gloria, tuvo que sembrar a Jesús, el Hijo de Dios, aquí en la tierra. Fíjense lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó o que dio, ¿se da cuenta?, a su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para que él pudiese llevar hijos a la gloria, tuvo que tomar a Jesús, su Hijo amado, y sembrarlo para morir. Derramó, entregó su sangre en respuesta a nuestra necesidad. Pero de igual manera, para nosotros recibir el beneficio del perdón, el beneficio de la cruz, tenemos que entregar nuestra vida. ¿Se da cuenta? Y todo se resume a un dar para recibir. La palabra del Señor nos enseña eso a través de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos a un Padre entregando una palabra: sea la luz. Tenemos a un Padre diciendo: sepárese la luz de las tinieblas. Tenemos a un Padre diciéndole a la tierra que produzca fruto, que produzca aves, que produzca animales. Tenemos a un Padre entregando la palabra y recibiendo la respuesta de la palabra. Dios está interesado en nuestras necesidades en el tiempo de ahora. Quiero que usted le diga al que está a su lado: Dios está interesado ahora en tu necesidad. Dios hoy está interesado en nuestra necesidad. Lucas 9, versos 5, 6. Estaban los discípulos, iban a Samaria, y los samaritanos no le quisieron recibir. Y dos discípulos de esos que tienen mucha fe, pero fe para maldecir, porque hay gente que tiene fe para eso, ¿no? Porque no me toque, yo soy hijo del Dios viviente
y hay de aquel que se meta con alguno de sus hijos. Estos par de discípulos, Jacobo y Juan, tenían mucha fe. Dijo, Señor, si quiere, ordenamos que descienda fuego del cielo que los consuma. Imagínense el amor de Dios en el corazón de esos hombres. Y el Señor le dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. La palabra usada ahí en griego es sops, de donde sale la palabra SOS. Salvación. Dios quiere salvar, Dios quiere preservar, Dios quiere darle salud a cada hija y a cada hijo. Y está interesado en el tiempo presente en bendecir. No importa cuán pequeña sea nuestra necesidad. No importa cuán grande sea nuestra necesidad. No hay cosa pequeña para nuestro Dios. Y tampoco hay cosa grande para nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque para el que cree todo es posible. Y Dios está interesado en cada cosa pequeña de tu vida. En el recibo de luz que no tienes para pagar. ¿Usted cree que son boberías? No. Dios está interesado en cada aspecto de tu vida. Cuando tus hijos no te respetan, cuando no te hablan tus amigas o tus amigos, cuando no te lo llevas bien con tu papá o con tu mamá, cuando hay una relación que no funciona en la familia, Dios está interesado en cada detalle de tu vida. ¿Sabías eso? ¿Se lo pruebo? ¿Sabe lo que dijo el Señor? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Y en otro pasaje dice, pues aún todos vuestros cabellos están contados. Ahora, si Dios puede tomarse la molestia de saber cuántos cabellos hay en tu cabeza, imagínate tú por todas aquellas cosas que te hacen reír o te hacen llorar. Así que Dios está interesado en cada una de nuestras necesidades. Dios no tiene problemas con mis cabellos, no tiene que contarlos. Pero está interesado en mi vida. Está interesado en mis sueños. Está interesado en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Está interesado en cada aspecto, por muy pequeño que parezca, de nuestra vida. Pero tenemos que creer que Dios es un Dios también de pequeñeces. Aquí tenemos a un hombre, profeta. Dios le había dado una palabra. Dijo, ve allá a Sarepta de Sidón y hay una viuda que te va a sustentar. Estamos hablando del profeta Elías. Estamos hablando de un hombre poderoso en el Señor. No cualquier hombre. Un hombre que se atrevió a decirle al rey, rey, a partir de este día, ese cielo se va a cerrar y no va a llover sino por mi palabra. No era cualquier cosa. Era arriesgar aún su propia cabeza. Pero este había recibido una palabra y esa palabra la creyó porque era un profeta del Señor. Hoy hemos de lanzar una palabra. La diferencia que va a existir en esta mañana para que tu vida pueda cambiar y puedas provocar algo sobrenatural está en sobre qué vas a hacer tú con la palabra cuando la recibas en esta mañana. ¿Sabe? Porque la palabra es para todos. Y Dios comienza a hacer cosas en algunos y en otros no. ¿Sabe por qué? La diferencia está en la fe que tienes para recibir la palabra. Si tú la crees, Dios va a actuar en tu vida. Y tú la activas a través de la fe. Porque ¿qué dice la Escritura? Mateo 17:20. Que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Sabe cómo compara el Señor nuestra fe? Como una semilla. La Biblia dice que mientras exista la tierra o el mundo, en la versión Dios habla hoy, habrá siembra y habrá cosecha. Así que esta historia de Elías es una historia de siembra y de cosecha. Elías estaba en un río y ese río se había secado, Dios le había enviado unas tortas,
La provisión había cesado y Dios le dijo, bueno, Elías, ahora tú tienes que dar un paso más. Tú tienes que ir a Sarepta de Sidón y allá te voy a poner con una viuda. Una viuda, imagínense esto. ¿Cómo es posible que una viuda, en medio de una sequía, en medio de una hambruna, pueda proveer para un hombre profeta de Dios? Y sobre todo en un tiempo donde lo están buscando probablemente para matar a Elías. Él creyó a la palabra y dice que él se levantó y fue a Sarepta. Él se levantó y fue a Sarepta y llegó a la puerta de la ciudad. Y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua para que beba. Imagínense, había pasado un tiempo y el mismo río donde estaba Elías se había secado. No había agua. Y se lo está pidiendo una mujer viuda. Si ya de por sí el agua en el oriente es un bien precioso, bien preciado, bien escaso. Imagínense pedir un vaso de agua en medio de una gran sequía. La mujer se levantó para traérselo y mientras iba le dijo, pero mira, espera. Nosotros hubiésemos dicho en este tiempo, y me traes unas arepitas, ¿viste? Por favor, con el agua, porque eso es que de agua, eso por favor, tráeme unas arepitas bien amasaditas. Esto requiere realmente un acto de fe. Porque lo que le podía decir la mente consciente a Elías es que ya de por sí una viuda en los tiempos de Elías, en los tiempos del Antiguo Testamento, era hablar de una viuda, hablar de una situación precaria. Y no solamente una situación precaria, estaban viviendo en un tiempo de escasez, en un tiempo de sequía. Además está pidiendo agua, está pidiendo también que le den algo de comer. Él no podía saber, pero tenía una palabra. Y la palabra era, ella te va a dar de comer, te va a sustentar. Así que por la fe, este hombre fue a Sarepta y en ese lugar le pidió a una viuda que en términos humanos no tendría para nada. Y me llama la atención que la palabra Sarepta significa purificar. Significa prueba, significa afinar y limpiar. Algunos están pasando en este tiempo tiempos de purificación. Cuando se ha acabado toda provisión, Dios te ha llamado y estás pasando un tiempo en Sarepta. Tiempo donde Él te está purificando. Dios en este tiempo, si ha habido necesidad en tu vida, si ha habido una situación precaria, si la provisión no ha sido suficiente, déjame decirte que Dios te ha llamado en este tiempo para purificar tu fe, para probar lo que hay en tu vida, para llevarte a un nuevo nivel de fe, para hacer que tu vida pueda brillar, que tú puedas sacar lo mejor que Dios ha puesto en tu alma y en tu corazón. Ese lugar que Dios ha escogido, el tiempo donde Dios afinará nuestra fe. Y tú dirás, pastor, pero si usted supiera la circunstancia o la necesidad que estoy viviendo, déjame decirte que cada circunstancia, escucha bien, cada circunstancia que estás viviendo, cada situación que en este día estás atravesando, Dios la ha permitido con un solo propósito: mostrar su gloria y suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero
¿cómo nosotros entonces, pastor, podemos salir de esta situación? Podemos superar este tiempo de crisis, este tiempo de prueba. Basta solamente revisar qué fue lo que hizo esta viuda. ¿Qué instrucciones recibió? Son 3 principios que de ser aplicados en nuestra vida, habrá de desatar sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, sobre los ministerios que Dios nos ha entregado, un poderoso milagro. Lo primero que debemos ver en este pasaje es que Elías le dijo a la mujer que le trajera agua y le trajera un bocado de pan. Pero cuando se lo trajo al profeta de Dios, se lo trajo cuando él lo demandó de la viuda. Lo trajo en un tiempo en el que, desde el punto de vista humano, no había posibilidades. Si entendemos estos principios, debemos verlo como el principio de la siembra y de la cosecha. El mismo hecho de sembrar para cosechar es un acto milagroso. Los científicos hasta el día de hoy han podido hacer todo y cada uno de su mejor esfuerzo para hacer una semilla y no han podido. ¿Sabía eso? La vida no la pueden crear. Pero Dios creó el árbol y el árbol da una fruta. En la fruta hay una semilla y en la semilla está toda la información genética, el ADN de esa planta, que habrá de provocar y producir una vida que no puede menos que ser llamada sobrenatural. ¿Sabe qué hace esa semilla? Un solo grano de maíz puesto en tierra hace que una arbolito, una pequeña planta pueda crecer, germinar y provocar 2 o 3 mazorcas que representan la multiplicación de una sola semilla. ¿Sabía eso? Así que estamos en presencia de una siembra milagrosa. Lo primero que debemos recordar en este pasaje es el significado que tuvo para la viuda el nombre de Elías. Elías significa Jehová es Dios. Así que dígale al que está a su lado, Jehová es Dios. Y cuando hablamos que Jehová es Dios, escuche. Jehová también es Jehová Jireh o Yahweh Jireh, que significa Él es mi proveedor. Él es Jehová Shalom, Jehová que provee también paz a mi vida. Él es Jehová Rafa, Él es mi sanador. Él es Jehová Nisi, Él es mi bandera para poder enfrentar todos mis gigantes y todos mis enemigos. Dios es Jehová, Dios de los ejércitos. Y al entender el nombre de Dios, Elías, Jehová es Dios, no puede menos que venir a nuestra mente que Jehová es nuestra fuente. Diga, Jehová es mi fuente. Así que el primer principio para que nuestra vida pueda ser revolucionada, para ser transformada y cambiada, es comenzar a ver a Dios como la fuente de todas nuestras necesidades. Algunos han visto su trabajo como la fuente de su bendición. El trabajo no es la fuente de su bendición. Algunos creen que la fuente de su bendición son sus relaciones. Algunos creen que porque se han graduado o porque tienen dinero en el banco,
Algunos inútilmente están buscando una palanca, están buscando una relación que los lleve a tal y cual determinado lugar. Algunos tienen la esperanza en un banquero. Y déjame decirte que esta mujer viuda con un hijo entendió que Elías significa Jehová es Dios. Es muy distinto poner nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra fe en un brazo de carne que falla. En la esperanza en el dinero que se puede ir en una enfermedad o en una mala negociación. Dice la palabra que esta mujer escuchó al hombre que le dijo: tráeme un bocado y tráeme agua. Esta mujer no pudo menos que decirle: yo entiendo, siervo de Dios, lo que me estás pidiendo, pero lo único que tengo es esto. Tengo un poco de harina y tengo un poco de aceite. Y justamente me proponía a cocinarlo para después dejarme morir. Algunos están viendo, escúcheme. Algunos están viendo el poco aceite y la poca harina que tienen en sus hogares, que puede ser la poca fuerza, que puede ser la poca provisión. Déjame decirte, esa harina y ese aceite no es tu provisión es Dios y Él no falla. ¿Sabe qué le dijo Elías? No tengas temor. No tengas temor. ¿Sabe? El temor le quita su herencia. Dios no le está diciendo que mire el aceite poco que le queda, que no mire la fuerza que tiene, que lo mire a Él, porque Él es la fuente. Dios es la fuente. Dios es la fuente. Y ella recibió la palabra. Pero fíjese, no fue suficiente. Ella seguramente tenía esa palabra, porque el Señor le dijo a Elías: yo le he hablado, yo le he dicho, he hablado y he dado una orden a una mujer allí que te sustente, que te dé alimento. Y sabe, cuando yo reviso esta porción, no puedo menos que recordar una palabra que Dios nos ha dado, le ha dado a la iglesia. Somos todos un cuerpo. Se encuentra en Ageo capítulo 2, verso 8. ¿Sabe lo que dice el Señor? Escuche. Mía es la plata, mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Deles todo el oro y deles toda la plata. ¿Y sabe para qué? No es para dárselo a los impíos, es para dárselo a sus hijos. Pero el problema de nosotros es que no hemos visto a Dios como nuestra provisión. Ese es el problema. El problema, ay, pastor, la mala situación. Y sabe, cuando dice mala situación, usted está lanzando una semilla de duda. Y fíjese, ¿sabe lo que dice la Biblia? Lucas 6:38. Da y se os dará. ¿Qué está sembrando? Esa semilla se le va a devolver multiplicada. Porque eso es una ley. ¿Sabe qué dice? Génesis 8:22. Mientras que existe la tierra, va a haber siembra y cosecha. Es decir, que mientras que usted todavía pueda ver con sus ojitos y respirar con su naricita o narizota, va a existir la siembra y la cosecha. Gálatas 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre siembra, eso también segará, recogerá, cosechará, como usted lo quiera decir. Así que la gran pregunta ¿es Dios la fuente de mi vida? Si usted ve que se tambalea la bolsa de valores y usted misma comienza a tambalearse, Dios no es su fuente. Si usted ve entonces, ay, si mi hijo me trajera plata, entonces Dios no es su fuente. Usted está viendo a sus hijos como su fuente. Si usted está viendo sus alquileres, si usted está viendo a su jefe, si usted está viendo alguna situación que a lo mejor usted cree que esa es la fuente de sus recursos, déjeme decirle, tengo malas noticias para usted. Esa no es la fuente verdadera y Dios no es la fuente de su provisión. Esta viuda tenía un poco de harina y un poco de aceite. Lo segundo que entendemos, el segundo principio, es que debemos primero dar para recibir. ¿Sabe lo que le dijo Elías? Y uno dice, Dios, este hombre si es cara dura. A una viuda con un hijo, decirle, dame agua. Dice, mira, pero tengo aquí 2 pequeños. Bueno, dámelos a mí, después tú ves. ¿Ah? Una cosa dura. Es un acto de fe. O sea, ¿qué harías tú si Dios hoy te pide algo que es un ídolo en tu corazón? ¿Ah? ¿Qué harías? Vamos a dejarlo de ese tamaño, pastor. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Pero el Señor le dijo a Abraham, dame tu hijo, dame tu hijo. El único. El Señor a veces no las dice, pero bien, ¿no? Para recordar, el que no tienes más, pues. Y este le dijo a la viuda, dame. Pero mira, profeta, que lo que tengo es un poquito. Bueno, dámelo, eso es lo que te estoy pidiendo. Ahora, la mujer estaba enfrentada ante una situación. ¿Qué hacer con esta palabra? ¿Qué hacer ante este hecho? He reconocido que Dios es mi provisión. Ahora, si yo reconozco que Dios es mi provisión, ¿qué voy a hacer yo? Porque algunos dicen, mientras que están en la iglesia, ay, gloria a Dios, Dios es mi provisión. Y entonces a los que salen de esa puerta, comienzan a temblar porque el hijo no le ha traído la plata. Porque no me han pagado el alquiler. Porque se atrasó el jefe con el sueldo. Y comienzan a temblar. Te tengo buenas noticias. Porque también es buena noticia. Si Dios es tu fuente, no, fíjese, aquí está. No, pastor, no se consigue el aceite. Por ahí me dijeron que vale 350,000 el bulto de aceite. No sé si será verdad. Pero ¿sabe lo que dice aquí? Verso 16, no faltará el aceite. No va a faltar. Lo pueden poner como quieran. Pero al Hijo de Dios no le puede faltar. Porque su provisión viene de arriba. Pero a lo mejor le voy a decir una cosa. Ahora le voy a decir una cosa que los va a arrugar. A lo mejor se les va a ir el gozo. Ojalá que no. ¿Sabe lo que dijo el profeta? Dame a mí primero. Ame a mí primero. Pastor, muchas deudas. Y no puedo sacar para los diezmos y ofrenda. Ahí es donde se nos arruga todo. Ay, ¿para qué tocó ese tema? También que iba a la prédica, pastor. El Señor le dijo a través del profeta, yo quiero probar si tú realmente crees
que yo soy la fuente de tu vida. ¿Sabe? Porque mientras que exista la tierra, va a haber siembra y cosecha. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede multiplicar lo que tú no das. ¿Sabe? Algunos están esperando recibir para dar. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, dad y se os dará. Ay, estoy esperando un bono. Y el Señor te dice, bono lo vas a disfrutar. Están esperando la bendición para después dar. No, pastor, cuando yo lo reciba, lo daré. Y resulta que esta mujer recibió una palabra del profeta, dame a mí primero. Fíjese, y decía, wow, pero es que Dios no puede violentar sus principios eternos. ¿O usted cree que estamos sentados aquí, en este lugar, en esta tarde, porque Dios le dijo, bueno, yo quisiera que se reunieran los hijos míos en algún lugar, en algún momento, en cualquier parte del mundo? No. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque el Señor, para podernos reunirnos a nosotros en esta mañana, primero dio a su Hijo, primero dio su sangre, primero dio su amor. Y ese amor nos trajo, y ese amor nos bendijo, y ese amor nos transformó, ese amor nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Así que tiene primero que dar para después recibir. Los milagros no ocurren fuera de Dios. Y sabe, sembrar y cosechar es un milagro. Ahora usted dirá, Bertale, pastor, pero pura plata, pura plata. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de una semilla. Pastor, nadie me comprende. ¿Estás sembrando palabras de comprensión? Pastor, nadie me llama. ¿Estás tú acercándote a la gente? Pastor, nadie me sonríe. ¿Estás tú pelando tus dientes y mostrando sonrisa, amor y comprensión en tu familia y a tus amigos? Comienza a sembrar. Comienza a sembrar. Comienza a sonreír. Comienza a abrazar. Comienza a compartir. Comienza a preocuparte. ¿Sabes por qué? Porque mientras que exista la tierra, va a haber siembra y va a haber cosecha. Solo cuando damos, recibimos multiplicado. ¿Sabes? Si no damos, 0 multiplicado por 0, que es igual. 0. Algunos esperan para recibir. Y el Señor dijo, no, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, y rebosando darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Cada semilla representa la vida de Dios. Y esa semilla puede ser palabras que alienten el corazón de otra persona. ¿Estás desalentado? ¿Estás desanimada o desanimado? ¿Sientes que se te paró toda tu cosa? ¿Has caído en un estado de depresión porque nadie se preocupa por ti? Comienza a sembrar semillas de preocupación por lo demás y tú vas a ver que la depresión se va, que todo aquello que te afligía se va porque estás sembrando. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Algunos están sembrando discordia, pleitos. Y entonces queremos que nos abran el corazón. Ay, hermanito, que hace tiempo que no te veía. Ven para acá, muaca, muaca. ¿Se da cuenta? ¿Sabe lo que dice Gálatas 6, verso 7? Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Entonces, no pagan las deudas. Fíjese, escucha lo que le estoy diciendo. No pagan las deudas. Pastor, ¿por qué tiene que hablar de eso? Tengo que hablar de eso. No pagan las deudas. Ah, pero Dios quiere que Dios le bendiga. Ay, Señor, aquí, para mí, para mí, para mí. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama injusticia.
comience a sembrar esa semilla. Justicia. Comience a honrar sus compromisos. ¿Sabe qué va a hacer esa semilla? Va a provocar un milagro. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso también cosecharemos. Cuando se engancha de la luz, cuando se engancha del cable, cuando busca un decodificador chimbo. Pastor, no hable de eso. ¿Se da cuenta? Cuando deja de entregarle al Señor en forma de semilla, porque algunos entregan los diezmos y ofrendas como una obligación. Y esto no es obligado, esto es espontáneo. ¿Sabe? Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de comprensión, donde veamos que cada acto de nosotros es una semilla y no es una obligación. Usted tiene que ver a Dios como su fuente. Y cuando usted le da una sonrisa a alguien, usted está entregando una semilla. Cuando usted extiende la mano, usted está entregando una semilla. Cuando usted abraza, usted está entregando una semilla. Cuando usted habla verdad, está entregando una semilla. Pastores, que a mí todo el mundo me engaña. Bueno, revisa su vida. ¿Qué semilla usted está entregando? ¿Sabe? Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará, dice el Señor. Así que lo segundo es que primero debemos dar a Él para recibir. No espere recibir para dar. Esta mujer dio lo que tenía. La viuda en los tiempos de Jesús dio 2 blancas. Dice, pastor, no tengo nada que dar. No, usted tiene algo que dar. Dice la Biblia que la fe es como un grano de mostaza que se siembra. ¿Se da cuenta? ¿Por qué, Señor, no pudimos sacar este demonio? Por vuestra incredulidad, dijo el Señor. Porque este género, la incredulidad, no sale sino con ayuno. ¿Se da cuenta? Usted siembra ayuno, siembra oración y Dios llena su corazón de una fe sobrenatural. Ah, pero quiere que ore por los enfermos y se sane. Y eso está bien, pero hay que sembrar primero. Oración y ayuno. Y en tercer lugar, y con esto terminamos, debemos esperar un milagro. Dile al que está a tu lado, hay que esperar un milagro. Si no has sembrado ninguna semilla, mire, ¿qué le puedo decir? Que lo quiero mucho, pero no se vista que no va. ¿Sabe? Porque mi Biblia dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Dad y se os dará. Dad y se os dará. ¿Cuándo recibimos? Cuando damos. Un niño estaba en medio de una multitud. 8,000, 9,000, 10,000 personas. Y la noche y la tarde había avanzado. Y estos tenían que ser despachados. Dice la Escritura que el Señor le dijo, dale vosotros de comer. Señor, no tenemos. ¿Qué tenéis? Aquí hay un pequeño joven que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para tan gran de multitud? Y el Señor les dijo, eso está en Juan, capítulo 6, verso 9, hacerlo recostar. ¿Y sabe lo que recibió ese niño de esos 5 panes y 2 peces? 12 cestas llenas. ¿Sabe qué recibió el apóstol Pedro antes que fuese llamado como un pescador de hombres? Él le pidió al Señor, el Señor le pidió a él que le prestase la barca, que la apartase de la tierra. Y él predicó un sermón allí. Después les dijo el Señor a ellos, boguen mar adentro.
y lancen la red. Señor, hemos estado toda la noche y nada hemos pescado, pero en tu palabra lanzaremos la red. Estaban las barcas vacías y Pedro le prestó al Señor la barca. Y cuando lanzaron las redes, dice que eran tantos los peces que las redes se partían y tuvieron que llamar a otras barcas que estaban en la orilla, porque Pedro se atrevió a entregarle a Jesús el Salvador unas barcas vacías, las cuales fueron llenas. Esta mujer de Sarepta de Sidón le hizo primero esa pequeña torta debajo de la ceniza y se la trajo al profeta Elías. ¿Y sabe lo que ocurrió? Última parte del verso 15, perdón. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dios hoy te da una palabra. Hay que esperar un milagro. Ella tuvo que creer a Dios esa palabra dada por el profeta, si no, no lo hubiese hecho. Si no, no lo hubiese entregado, ¿sí o no? Creyó al Señor y la respuesta de Dios fue esta. Entonces ella fue como hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué estás esperando? Y si ahora no has esperado, es porque seguramente no has visto a Dios como tu fuente. 3 principios que tienen que ver con el dar. 1, Dios es nuestra fuente. El labrador lanza su semilla a la tierra. A veces lo hacemos nosotros, muchas veces a lo mejor. Lanzamos la semilla. Y pasa algún tiempo y nos olvidamos de la semilla. Si nos olvidamos de la semilla, no vamos a recibir. Un sembrador nunca lanza la semilla y se va a vivir en otro país o a otro estado. El que siembra está pendiente. El que siembra está allí, cuidando, cultivando, sacando la hierba mala, regando, abonando. Pero está esperando el milagro de la vida. Yo sembré, la tierra me va a dar su fruto. He sembrado en buena tierra. Tiene que haber una expectativa. Hoy tenemos que salir de este lugar sabiendo no solamente que Dios es nuestra fuente, sabiendo que no podemos cosechar sin antes sembrar, sino que debemos esperar de Dios un milagro. ¿Cuál es la situación en tu vida? Dios lo sabe. A lo mejor es el hijo que no te llama. A lo mejor es tu relación con tus hermanos que no funciona. A lo mejor es un problema financiero. A lo mejor es un trabajo mediocre que tú tienes y tú quieres un buen trabajo. A lo mejor son los recursos que no alcanza para vestir a tus hijos. Déjame decirte que si hoy convienes con el Señor en hacerlo tu fuente y que tomas una semilla, no importa el tamaño que sea, a lo mejor es declarar la palabra. Y a lo mejor has sembrado una palabra, una semilla de duda durante años, diciendo que así fueron tus padres, que tú estás destinado al fracaso. Yo quiero decirte que así como el Señor le dijo a Moisés que no se podían sembrar 2 semillas mezcladas en el mismo campo, déjame decirte que no puedes sembrar 2 semillas mezcladas en tu campo, en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque eso trae maldición, anatema a tu vida.
Hoy Dios te ha invitado para que entres en contacto con Él, para que puedas convenir con Él. De Señor, yo te hago mi fuente. A partir del día de hoy, Señor, entrego una semilla, que es mi punto de contacto contigo. Y cuando entregues la semilla, cuando abraces a las personas, cuando alientes el corazón, no mires que esa persona es tu fuente. No esperes que esa persona te devuelva la semilla multiplicada, porque si lo haces, ya habrás fallado, porque esa persona no es tu fuente. Tu fuente es Dios. Tu fuente es Dios. Tu fuente es Dios. Si tú ves a Dios como tu fuente, si tú entregas la preciosa simiente, puedes estar segura y seguro que así como se siembra, así como dice Génesis 8:22, mientras que la tierra exista, va a haber siembra y cosecha. Lo que tú vas a sembrar, lo vas a recibir. ¿Sabes por qué? Porque Dios es tu fuente.